difusión, espectáculo, invitados especiales y mucho más. La voz del pueblo. La voz del pueblo, esta es tu revista. Gracias por estar junto a nosotros. Hoy iniciamos nuestro programa hablando de lo que marcó agenda. Se hablaba de la Central Obrera Boliviana, se hablaba de la movilización que era encabezada por Mario Argollo y Andrés Valle. Pues hoy, en las últimas horas, se ha hablado también de este acuerdo que ha firmado la Central Obrera Boliviana con 6 ministros. Ayer, hasta pasadas las 16 horas, se llevó adelante este diálogo, donde en la zona de Santa Rosa, en la ciudad de El Alto, en la sede de la Federación Única de Trabajadores Campesinos del Departamento de La Paz, Tupacatari, se ha llevado adelante este diálogo. A convocatoria de los Tupacatari se ha sumado la Central Obrera Boliviana y se ha llegado a un acuerdo. Y estas son las imágenes de el momento exacto en que se firmaba el acta que circula a través de las redes sociales, que manda la abrogación del Decreto Supremo 5503, 5503, como usted lo quiera llamar. Pues eso es lo que dice el acta, además de la creación de un nuevo decreto con los temas económicos, es decir, el levantar el subsidio de los carburantes, los bonos y el salario mínimo. Eso es lo que se habló ayer en esta reunión que se tuvo en la ciudad del Alto. Minutos después, horas después, el presidente del Estado emitió un mensaje presidencial. Se hablaba de una conferencia, sin embargo, grabaron el mensaje presidencial y Rodrigo Paz Pereira hablaba de movilizaciones delincuenciales. Hablaba del decreto supremo que ya ha cumplido su función, aseguraba. Yo pregunto, ¿cuántas empresas extranjeras habrán ingresado y estarán en trámite su aval para trabajar en el país? Aparte de Petrobras, que está en Tariquía, que según el gobierno no está con autorización de este gobierno, sino de anteriores gobiernos. Y si es así, y si realmente se llega a abrogar, esperemos, el 5503, ¿tendremos denuncias internacionales por incumplimiento a estas empresas? Bien, esa es la pregunta que se hace porque evidentemente puede acontecer este hecho. Bien, en este momento habla, pero al respecto de todo esto, el ministro de la Presidencia en Casa Grande del Pueblo convocó a una conferencia de prensa y lo escuchamos. Y si no confiamos unos en los otros. Y creo que eso ha quedado demostrado en la medida en que se han encontrado soluciones satisfactorias para el país. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos días? El Decreto Supremo 5503, que marca un principio de una nueva era, un principio de una nueva etapa, una señal muy clara de cambio, tiene un corazón. Y ese corazón fundamental es la eliminación de los subsidios a los carburantes. La eliminación de los subsidios a los carburantes es lo que le da viabilidad al país, le da la estabilidad que necesita. Sobre la estabilidad económica se construye el nuevo país, la forma en que llegan las inversiones, el proceso de exportaciones y todos los demás temas. Este tema de la eliminación del subsidio de los carburantes ha sido profundamente entendido y yo agradezco a la población boliviana por todo ese apoyo, porque realmente se dieron cuenta que esa era la variable y el factor que determinaba la viabilidad de este país.
Sobre eso se ha tratado. El gobierno quiere gobernar con eficiencia, con eficacia, con transparencia, pero también con rapidez, con sentido de urgencia. Por eso es que se habían adicionado una serie de temas para el sector productivo que generaron cierta susceptibilidad en términos del rango que necesitaba, si era fuerza de ley, constitución, etc. Hemos entendido perfectamente el mensaje que llegó de esa naturaleza y la decisión que se ha tomado es básicamente sacar un nuevo decreto supremo que ya lo tenemos listo y lo vamos a publicar apenas en unas horas más. Este decreto supremo, que es el 5516, es el decreto supremo donde se va a quedar la eliminación al subsidio para el precio de los carburantes, los bonos sociales, el salario mínimo, los aranceles que se bajan para abaratar el precio de las tarifas del transporte y el sistema de reprogramación crediticia. Son los elementos centrales, los más importantes para la estabilización de nuestra economía. Esto se queda y se publica en unos minutos más en la Gaceta Oficial, que es lo que queremos también transmitir a los compañeros de la Central Obrera, de los campesinos y los demás, las demás mesas de diálogo con las que tuvimos, que todo se ha incorporado en este decreto supremo. Pero no se acaba el gobierno con este decreto supremo. Obviamente vamos a seguir trabajando una serie de temas, socializando, discutiendo y recogiendo todos aquellos aportes que llegaron. Y de nuevo quiero recalcar esta voluntad de diálogo y esta cultura de la confianza para poder avanzar sobre otros temas sectoriales que salieron en todas las mesas sectoriales, temas extremadamente importantes, interesantes y de impacto sobre los diferentes sectores. Todo ello lo estamos trabajando en otros instrumentos, en otros decretos que van a ser aprobados también por CONAP y por el gabinete. Este fue en cumplimiento de los acuerdos, tratado desde las 8:30 de la mañana en CONAPES y luego aprobado en gabinete hace apenas unos minutos. Adicionalmente a esto, quiero también transmitirles y agradecer a la población. Un 80% de la población está en contra de la cultura del bloqueo, la violencia y la intransigencia. Sabemos que el diálogo es el único camino que conduce a las soluciones que son satisfactorias para todas las partes y que sobre todo benefician al país. Es el país el que tiene que avanzar en beneficio de sus ciudadanos. Y esta es la práctica que tenemos que adoptar de aquí en adelante. Este gobierno, reitero una vez más, tiene toda la disposición de diálogo, pero también toda la responsabilidad de gobernar. Y vamos a gobernar en ese sentido, con el sentido de urgencia que tiene Bolivia, con las necesidades que tenemos y con la responsabilidad del gobierno de dar respuestas a cada uno de los sectores que tienen la necesidad, que tienen la voluntad y que merecen trabajar en paz y vivir en paz en Bolivia. Esa es la información que quería transmitirles. Proseguimos con la ronda de preguntas. Con Bolivia TV, iniciamos. Gracias, buenas tardes, ministro. Leonardo Mena, de Bolivia Televisión. Bueno, en este marco de la cultura del diálogo, aún algunos bloqueos se mantienen en algunas regiones del país. ¿Cuál es el criterio que tiene respecto a estas medidas, toda vez que el gobierno estaría cumpliendo los acuerdos firmados en la ciudad del Alto? Gracias. Le agradezco por su pregunta, porque a veces nos quedamos en los términos y los términos son los que nos impiden avanzar. Este decreto 5516 abroga el decreto 5503, que era la demanda de todos los sectores movilizados, y recupera todos los temas que les acabo de describir. Se elimina el subsidio a los hidrocarburos, se mantienen los bonos sociales, el salario mínimo, el tema del arancel cero para los repuestos, llantas, aceites y otros insumos para el transporte, la reprogramación crediticia. Pero en la disposición final se está abrogando el decreto supremo 5503. Seguimos con Bolivisión. Ministro, John Guzmán de la Red Bolivisión. Ministro, sabiendo de que existe daño económico al Estado con este tema de los bloqueos, que los perjuicios no solamente para el ingreso al Estado, sino para la gente de a pie que no ha podido hacer negocio durante las últimas semanas, el gobierno, el presidente a través de la bancada que tiene la Asamblea Legislativa, van a impulsar este proyecto de ley que está precisamente
en la Asamblea para sancionar penalmente los bloqueos. Si bien está garantizado el derecho a la protesta, pero también la gente está pidiendo sanciones para quienes perjudiquen al ciudadano que no puede desarrollar sus actividades. Y este último se ha visto con este tipo de movilización la pérdida que ha tenido, la falta de ingresos no solamente en el contexto económico a nivel nacional, sino también internacional por los problemas del bloqueo hacia el turismo, hacia nuestro país. Ministro, ¿van a impulsar ustedes a través del presidente con la bancada que cuentan en el legislativo? Gracias. Sí, desde luego que se va a apoyar, esa es una iniciativa en el legislativo, pero en torno a su pregunta es importante dar algunos datos. Con la quita del subsidio a los carburantes se han ahorrado 10 millones de dólares por día. Con los bloqueos se han perdido 20 millones por día. O sea, el daño económico al país de esta cultura del bloqueo es inmenso y es a todo nivel. Es a nivel de los pequeños emprendedores, gastronomía, comercio, transporte, producción, absolutamente a todo nivel, tanto del área urbana cuanto del área rural. Es por esta razón que no podemos seguir con esta cultura del bloqueo y del perjuicio al país. Naturalmente, ¿qué ocurre? Si no hay forma que los productos lleguen a las ciudades y a los mercados, los precios suben, hay más inflación. Si no hay forma de que los productos lleguen, se echan a perder, los productores pierden su producción. Si no hay forma que el transporte pueda circular libremente por las carreteras, pierde pasaje. Es las declaraciones del ministro de la Presidencia, José Luis Lugo. Dio a conocer y adelantó que el decreto supremo que abroga el 5503 será promulgado y publicado en la Gaceta Oficial en las próximas horas. Es el decreto supremo 5516 el que va a ser promulgado en las próximas horas por el gobierno, que mantiene lo que es el levantamiento del subsidio a los carburantes, es decir, el subsidio ya no existe de los carburantes como hasta el momento se ha dado a conocer. Los bonos, se mantienen los bonos anunciados por el gobierno, el incremento al salario mínimo nacional, además de que se mantiene el tema de importación con arancel cero de algunos productos como ser las autopartes, no los productos tecnológicos, pero sí las autopartes y otros productos de maquinaria agrícola. La reprogramación de créditos, el diferimiento de créditos se mantiene en este decreto supremo 5516. Ese fue el acuerdo que se firmó con la Central Obrera Boliviana y es eso lo que ahora se mantiene en este nuevo decreto que sería publicado en las próximas horas, el 5516. En la disposición final de este decreto supremo que va a ser publicado en las próximas horas, reiteramos, está la abrogación del decreto supremo 5503. Y algo muy importante que también resaltamos de lo que decía el ministro de la Presidencia es que el gobierno va a apoyar el proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa Plurinacional para evitar los bloqueos y sancionar los bloqueos. Dice, con el tema de la subvención hemos ahorrado 10 millones de dólares por día, pero con los bloqueos se pierden alrededor de 20 millones por día. Evidentemente es un perjuicio y un sacrificio de la población porque es la economía de la población la que deja de fluir cuando existen movilizaciones. Esperemos que se tomen mejores decisiones, tanto del sistema sindicalista orgánico, así también como desde el Ejecutivo, y así evitar este tipo de perjuicios a la población. Es tiempo de irnos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más de Tu Revista. La voz del pueblo. Para este fin de año, La Cascada guardó una gran sorpresa para ti. Busca tu tapa comodín, combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Sé parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.
Ley 453. Ley General de los Derechos de las Usuarias y Usuarios, Consumidoras y Consumidores. Tienen derecho a recibir productos o servicios en condiciones de inocuidad en resguardo de su salud e integridad física. Tienen derecho al acceso a alimentos autorizados de manera regular, permanente, continua y libre. Los proveedores tienen la obligación de brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez, cordialidad a las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores. Voz TV, en cumplimiento de la Ley 453. Las niñas, niños, adolescentes gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en este código. Es obligación primordial del Estado garantizar el ejercicio pleno de los derechos niña, niño, adolescente, asegurar oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad. Voz TV, en cumplimiento de la Ley 548, Código Niña, Niño, Adolescente. Para este fin de año, La Cascada guardó una gran sorpresa para ti. Busca tu tapa comodín. Combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Se parte, texto orgullo que se comparte. La Cascada, orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Regulará la ordenación y manejo de la fauna silvestre y en general la protección del medio ambiente en terrenos de propiedad pública o privada. Están prohibidas las exportaciones de animales aptos para la reproducción de especies únicas de la fauna boliviana. Se prohíbe publicar ofertas, demandas y organizar propaganda radial o escrita de compra y venta de animales silvestres o sus productos. La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales es una verdadera doctrina, dando ejemplo de coexistencia y tolerancia. Voz TV, en cumplimiento a la Ley 12301. Para este fin de año, La Cascada guardó una gran sorpresa para ti. Busca tu tapa comodín. Combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Se parte, texto orgullo que se comparte. La Cascada, orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. La voz del pueblo. Semanas de movilización se tuvo en el país. Hasta ayer se registraban más de 72 puntos de bloqueo en Bolivia. Hoy se registraron alrededor de 35 los puntos de bloqueo según la administradora boliviana de carreteras. Ya la población espera solo la promulgación del nuevo decreto y lo que respecta a lo que tiene el contenido de este decreto. Evidentemente existían 2 decretos más que eran observados. Yo tengo entendido que el 5509 dependía del 5503. El 5515, no sé si le afecta a la población o no le afecta, evidentemente es observado, han afirmado que es inconstitucional, pero no le afecta a la población, le afecta al vicepresidente, según mi percepción. Pero bueno, el decreto que inició con las movilizaciones y que dio impulso a las movilizaciones es este, el 5503. Y se ha anunciado que en las próximas horas va a ser promulgada el nuevo decreto que abroga el 5503. Para hablar al respecto de lo que ha acontecido en las últimas horas, está junto a nosotros Adalberto Ticona, analista en gobernanza pública. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por atendernos desde allá, desde Oruro. Sí, desde Oruro, muy buenas tardes a toda la familia boliviana. Un abrazo y bueno, estoy en mi comunidad, hay mucho viento, ayer estuvimos en el punto del bloqueo. Hoy hay que reorganizar las tareas pendientes que quedaron. A sus órdenes, hermana.
Bien, hermano, ¿cómo observamos en primera instancia este decreto supremo que ha sido anunciado hace instantes por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo? Sería el 5516, el que abroga el 5513 y mantiene las medidas económicas como el levantar del subsidio, los bonos, el salario, el arancel cero, la reprogramación de créditos. Esos 5 puntos se quedan en este nuevo decreto, un acuerdo que ha sido firmado en las últimas horas. Bueno, en función a la jerarquía y tratamiento de normativas, de abrogaciones, derogaciones o modificaciones, no siempre hay mecanismos que en el sentido común tienen que ir a la demanda que se ha planteado de que no transgreda a la constitución política del Estado. Creo que esa es una primera medida y ahí yo puedo pedir a la Central Obrera Boliviana, a todos los que han estado, toda la organización movilizada, organizaciones sociales movilizadas y nuestros dirigentes que están allá en La Paz, no pequen una vez más de que este decreto también tenga indicios de inconstitucionalidad, ¿no? Eso es muy importante, hermana. Entendemos de que antes de su promulgación, evidentemente, tiene que haber una revisión, como se dice, control de constitucionalidad. Y a los objetivos, obviamente, equilibrado para gobernar a todos. Que el beneficio o la medida, como quien dice, llueva por igual, ¿no? Que aquí no haya ya aventajados de un sector a otro sector, etcétera. Entonces, va a ser muy importante y el pueblo entero está esperando. Con los siguientes antecedentes, anoche hemos levantado el cuarto intermedio del bloqueo, esa es la decisión de nuestra región. No obstante, hasta que una primera batalla ganada en lo constitucional, en lo legal y para beneficio de todas las bolivianas y bolivianos, ¿no? Para que ya en adelante empiece a generar nuevamente la economía. Y en eso, si es que no va a ser satisfecho este propósito de lo que se ha pedido, con esos 5 o 6 elementos que usted menciona, evidentemente también hemos reflexionado de que levantar las subvenciones era hora, es el momento. Por tanto, todas las bolivianas y bolivianos creemos de que compartimos eso. Pero había un sesgo, hermana, que es muy importante señalar también, y eso en este decreto que se va a promulgar, tendría que describir la ruta crítica bien específica en materia económica, producto de lo que es el levantamiento de la subvención. El incremento a un 20% al salario mínimo. En otrora, la clase empresarial, microempresarial, todos chillaban, gritaban al cielo como un 5, 6%, 10%, ahora que con un 20% no dicen nada, ¿no? Eso es una extrañeza muy importante, o es que la empresa privada está con un as bajo la manga para que sea favorecido. ¿A qué obedece ese silencio y no dijeron nada? Segundo, el otro lado del panorama salarial es las gobernaciones, las alcaldías, fundamentalmente las pequeñas, ¿no? Más de 280 son las más pequeñas consideradas. Ese 20% al incremento salarial ha sobregirado su presupuesto. Y ahora con el POA, desde formulación de POA y presupuesto a febrero, ¿cómo lo encararán? Por eso también tiene que ser muy importante, porque el sistema asociativo también estaba ya con miras a entrarse a las movilizaciones, porque institucionalmente ellos estaban impedidos de cubrir, satisfacer con los pagos salariales a su persona. Finalmente, hermana, este temita de compartir los criterios de que todos debemos ahora sumarnos, sacrificarnos. Entonces en eso decíamos que la lluvia tiene que mojar a todos. No se ha contemplado de ninguna manera como una propuesta política de
de la campaña que ha sido quitar la subvención, como se dice, la renta vitalicia a los vicepresidentes, presidentes. Eso se olvidaron, ¿no? Y que si realmente queremos demostrar que somos bolivianos, amamos el rojo, amarillo y verde, patriotas, entonces empecemos por casa, ¿no? Y creemos de que esos expresidentes también ya de oficio deben decir, bueno, señores, si el pueblo está sacrificando a esta renta, yo también renuncio porque hay que compartir todos. Entonces, con ese criterio, hermana, estamos esperando este tiempo, se prevé hoy día, y desde mañana seguramente al margen de ese decreto que va a salir el 5516, usted decía, vienen los otros mecanismos ya de gobierno, lo que es las competencias que se han transgredido en el 5503, y esa es materia legislativa. Por tanto, también seguramente nuestras organizaciones sociales a la cabeza de la Central Obrera tiene que también sentarse para demarcar la ruta crítica de lo que es en la emisión o normativas que acompañen para que Bolivia supere esas limitaciones económicas. Bien, como hemos observado el actuar de la Central Obrera Boliviana, los Tupac Katari, porque evidentemente, y no podemos negarlo, la Central Obrera Boliviana por sí sola no hubiera logrado lo que ha logrado con el apoyo del campesinado, ¿no? De las distintas federaciones, FESUTCO, las federaciones de campesinos de Cochabamba, Oruro, Potosí, además de La Paz, la Tupac Katari. Mire, de inicio estaban estigmatizando que los salarialistas, que los mineros ganan harta plata, que ellos nuevamente están, como se dice, ansiosos de retomar la mamadera, en fin, es un show mediático que no lo comparto como política de comunicación desde el Estado, porque es mentira tras mentira, y queriendo desgastar al movimiento obrero, pero no era eso el tema de fondo. Lo que estaba sintiendo Bolivia era el dolor que le ha acompañado desde que se ha levantado la subvención al mazaquetazo, luego ya el gasolinazo, como estaba con el 5503, y ellos han creído de que las organizaciones sociales estaban, bueno, pues como ya no están en gobierno, ya no tienen la misma fuerza. Ojo, la historia boliviana siempre ha sido con una actitud de rebeldía cuando se tocan intereses nacionales. Y este decreto de fondo, al margen de tener tantas observaciones técnicas de redacción inclusive, bueno, pues aparte de los dirigentes, se han autoconvocado mucha gente. De mi comunidad, por ejemplo, una decisión de la asamblea, no, ¿por qué tenían que hacer y por qué nosotros tenemos que sufrir y ellos no? Entonces, todos hemos compartido eso y ya tenemos nuestros mecanismos ya de participación para que nosotros también no nos descuidemos con la faena diaria, así que hemos estado orgánicamente presentes. Entonces, ¿qué significa eso, hermana? De que el movimiento popular, cuando se toca de fondo estos temas de interés nacional, está en las calles y no hay quien lo pare, porque ayer habíamos dicho, si hasta hoy no hay solución, desde el lunes el Distrito 7 fundamentalmente dijeron, del Alto, que se vaya el presidente. A ese nivel de anuncios hemos llegado, hermana. Creo de que ellos han visto de que era ya imparable, porque más de 62 puntos de bloqueo hasta ayer se estaban sumando, por tanto han tenido que retroceder, ¿no? Y en eso yo simplemente me quedo preguntándole al ministro de la presidencia, ¿quién ha sido su proyectista para este decreto? O finalmente alguien lo envió y no lo revisaron y el presidente no ha dado ni siquiera una lectura. Con esas aberraciones técnicas ha tenido que promulgar un decreto, ¿no? Frankenstein le decían, pero técnicamente que no tenía pie ni cabeza, ni sustento, con respaldos que acompañen a cada disposición, fundamentalmente los artículos 9, 10, 11 y 12.
Bien, muchísimas gracias, hermano, por habernos acompañado desde Oruro, acá en La Voz del Pueblo, en este análisis en torno a lo acontecido en las últimas horas. Esperamos tenerlo en nuestro programa en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes, hermano. Un saludo a toda la familia boliviana. Hasta pronto. Adalberto Ticón, analista en gobernanza pública, estuvo junto a nosotros. Pero en segundos nada más nos enlazamos también con Edgar Sánchez, analista político, para hablar al respecto de lo que acontece en las últimas horas en torno a la política en Bolivia. Nos vamos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más de tu programa. La Voz del Pueblo. Para este fin de año, La Cascada guardó una gran sorpresa para ti. Busca tu tapa comodín, combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Sé parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ley 453. Ley General de los Derechos de las Usuarias y Usuarios, Consumidoras y Consumidores. Tienen derecho a recibir productos o servicios en condiciones de inocuidad en resguardo de su salud e integridad física. Tienen derecho al acceso a alimentos autorizados de manera regular, permanente, continua y libre. Los proveedores tienen la obligación de brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez, cordialidad a las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores. Voz TV, en cumplimiento de la Ley 453. Las niñas, niños, adolescentes gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en este código. Es obligación primordial del Estado garantizar el ejercicio pleno de los derechos niña, niño, adolescente, asegurar oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad. Voz TV, en cumplimiento de la Ley 548, Código Niña, Niño, Adolescente. Para este fin de año, La Cascada guardó una gran sorpresa para ti. Busca tu tapa comodín, combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Sé parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Regulará la ordenación y manejo de la fauna silvestre y en general la protección del medio ambiente en terrenos de propiedad pública o privada. Están prohibidas las exportaciones de animales aptos para la reproducción de especies únicas de la fauna boliviana. Se prohíbe publicar ofertas, demandas y organizar propaganda radial o escrita de compra y venta de animales silvestres o sus productos. La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales es una verdadera doctrina, dando ejemplo de coexistencia y tolerancia. Voz TV, en cumplimiento a la Ley 12301. Para este fin de año, La Cascada guardó una gran sorpresa para ti. Busca tu tapa comodín, combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Sé parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. La Voz del Pueblo. Continuamos con nuestra revista La Voz del Pueblo, y es que en toda, la ciudadanía hablaba solo de lo que acontecía y lo que podía venir en torno a las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana contra el Decreto Supremo 5503. Lastimosamente hubo un enfrentamiento entre pobladores bolivianos, es decir, vecinos contra vecinos. La gente, al hablar de lo que acontecía en torno a este decreto,
tenían percepciones distintas, unos que apoyaban y otros que la rechazaban, y estos se enfrentaban entre sí. Lastimosamente, una norma que ha llegado a enfrentar a los bolivianos y lastimosamente una norma que ha sido abrogada. Bien, en horas de la noche, 11 de la noche, se ha emitido un mensaje del presidente Rodrigo Paz Pereira, donde el presidente no mencionaba la abrogación, hablaba de las movilizaciones, aseguraba que eran criminales estas movilizaciones, intereses sectoriales, hablaba de esas cosas. Lo veíamos un tanto distinto a nuestro presidente, pero nosotros no somos quien para evaluar al presidente. Es la población quien debe evaluar a nuestros mandatarios porque son funcionarios públicos, al igual que los ministros, los legisladores, los alcaldes, los concejales, los asambleístas, los gobernadores, todos son funcionarios públicos. Y bien, y hoy se consultó al respecto de este mensaje presidencial de Rodrigo Paz Pereira a Roberto de la Cruz. Roberto de la Cruz dijo que el mensaje fue de esta manera porque el mandatario del Estado tuvo dolor, le duele, tuvo que retroceder, dijo Roberto de la Cruz. Le duele. ¿Por qué? Porque se siente derrotado, porque ha retrocedido. Y por eso el presidente Paz no quiere hacer mención de este tema. Si hoy día no se daba solución, compañeros, en estos momentos el país estaba ardiendo, en todo el país. Eso es lo que quería la gente del Chapare. No porque Roberto de la Cruz ayudó, colaboró técnicamente con ideas jurídica y técnica para buscar esta solución, sino por otro lado estaban apretando, presionando, querían intrometerse la gente del Chapare Cochabamba. Pero la COP a la cabeza de Argollo fue inteligente y no permitió la intromisión de los partidos políticos. Y resultado, se forzó, se priorizó el diálogo. Hasta con el diálogo se ha logrado este acuerdo. Ahora, a preparar un decreto supremo que consiste en 3 prioridades. Primero, los artículos que hacían mención en viejo decreto 5503 de quitar la subvención se mantenga. Segundo, los artículos que hacían mención de incremento salarial a salario básico se mantenga, la creación de bonos se mantenga y con eso se aprueba y se promulga un nuevo decreto. Y con eso la COP, misión cumplida, la COP creo que ha cumplido con su pueblo. Si el gobierno no abroga y solo ha ganado tiempo. No, es un acta de compromiso, no está obligado a aprobar con un decreto del gobierno, no puede burlarse, no, si se burla, yo creo que ahí se está jugando con el fuego, estaría jugándose con fuego el gobierno de Rodrigo Paz. No, está obligado a cumplirlo. Y ahora, ¿quiénes participarán de las mesas de trabajo para la elaboración y análisis del nuevo decreto supremo? Bien, en las últimas horas, en las próximas horas, se dará a conocer este nuevo decreto y será publicado en la Gaceta Oficial. Ya lo mostró el ministro de la presidencia, José Luis Lupo, el 5516, y es la noticia del momento. Todos los medios de comunicación hablan de este nuevo decreto supremo, pero ¿qué hay del resto? ¿Qué pasará a la Asamblea Legislativa Plurinacional si es que así el Ejecutivo lo envía? Distintos sectores como regantes, que en este caso a los que vamos a escuchar, han afirmado que van a participar de estas mesas de trabajo para analizar estos nuevos decretos. Aportando ideas para que
podamos resolver la situación que nos encontramos actualmente, ¿no? Nosotros como sector gigante, día tras día, sufrimos con el tema de las heladas, las sequías, nos afecta bastante el cambio climático y nosotros necesitamos políticas para que podamos solucionar nuestros problemas. Y es más, seguramente también se va a plantear el tema de la contaminación sobre la minería, ¿no? Que hoy en día hay muchas minerías ilegales en nuestras cuencas, afluentes de agua. Nosotros nos sentimos preocupados también acerca de eso. Y nuevamente decimos, vamos a seguir apoyando a este gobierno a nuestro gobierno para que nosotros podamos salir de esta crisis y podamos garantizar el tema de la seguridad alimentaria y podemos alimentar a la población, ¿no? Nosotros, como bien lo decimos, trabajamos las 24 horas del día, ponemos el lomo al sol las 24 horas del día para poder alimentar a la población. Nosotros generamos empleos, aportamos a nuestro país con producción y empleos, ¿no? Nosotros no tenemos un sueldo. Si el día que no trabajamos, en realidad no ganamos, no vendemos nuestro producto. A veces el producto está barato. Lamentamos mucho con ese accionar de la COP y todas sus dirigencias, ¿no? Que el día de ayer han instado a esta clase de movilizaciones. Vamos a estar presentes. Y usted observaba al sector regantes afín al gobierno central que hablaba de apoyar a la gestión de Rodrigo Paz Pereira. Bien, gremiales ingresaron en un cuarto intermedio a la protesta que se tuvo en contra del Decreto Supremo 5503 tras el acuerdo firmado entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno. Vemos una luz en el camino por parte ya ahora del gobierno. Estas movilizaciones estarían entrando en un cuarto intermedio hasta que el gobierno pueda realmente concretar lo que es la abrogación. Si bien ayer han quedado en una firma de acuerdo, este acuerdo tiene que ser materializado con otro decreto supremo en el cual diga abrogación del Decreto Supremo 5503, como también ya la socialización de los otros decretos inconstitucionales. Nosotros siempre vamos a estar velando a nuestro sector gremial, a nuestro sector más desprotegido, al sector más vulnerable. En este sentido, nosotros también, ya ante esa firma de acuerdo, hemos levantado nuestras medidas de presión, por lo cual el día de hoy se ha suspendido la movilización, puesto que el 100% de los afiliados estaban de acuerdo con esta movilización, porque realmente ya estaba de muy buen tamaño todos estos desprotegimientos por parte del gobierno. Nosotros sigue en estado de emergencia, esperando que se pueda concretar todo lo prometido. En cualquier momento, y tienen conocimiento las bases en general, nos vamos a volver a convocar si es que así el gobierno no cumple lo prometido por intermedio de sus ministros. Nosotros vamos a estar movilizados siempre y cuando así nos los pidan nuestras bases. Nosotros no somos dictadores, como este gobierno ha querido gobernar el Estado plurinacional mediante decretos. Nosotros creemos que hay una independencia de poderes y es el órgano legislativo el encargado de tocar ciertos aspectos tributarios. ¿Por qué era tan urgente el levantar estos bloqueos para el gobierno central? Pues mañana llega el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo a Bolivia y se esperan actos protocolares en torno a la llegada del presidente del BID. También el presidente en su mensaje presidencial ayer en la noche dio a conocer que se estima una inversión fuerte por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Por ello es que se apresuró a un acuerdo ya este fin de semana, luego de 3 semanas de movilización, porque se anunciaba que se sumaban distintos sectores a la protesta contra el Decreto Supremo 5503 y uno de esos sectores era Futecra. Los trabajadores en carne habían anunciado el viernes pasado que se sumaban a esta movilización con un paro indefinido desde hoy. Sin embargo, la movilización de este sector continúa porque piden una audiencia con el gobierno, piden que ministros los reciban para atender sus demandas. Estamos en un estado de emergencia. ¿Por qué? Nos preocupa como trabajadores en carne lo que todavía la exportación también tiene que cesar, donde primero tiene que garantizar el consumo para el boliviano.
Por eso que nosotros como trabajadores en carne nos encontramos en estado de emergencia. Primero, lo que tiene que anularse lo que es el decreto, la ley de la exportación, la ampliación que no se puede exportar. Primero que garantice el gobierno para el consumo boliviano, y es lo que pedimos, y al consumo boliviano, que no para la exportación, porque nosotros hemos visto que ya en este transcurso del tiempo que siempre los ganaderos han visto al mejor postor. Por eso es que nosotros al gobierno pedimos que nos escuchen y también queremos reunirnos conjuntamente con el presidente Rodrigo Paz Pereira. Nos han invitado, pero no nos han invitado hasta el momento. Nosotros hemos mandado notas reiteradas veces para poder reunirnos, para hacerlo conocer el trabajador en carne en qué sufre. Entonces eso nosotros tenemos que hacerlo conocer. Por eso es que nosotros pedimos siempre la reunión con el presidente. Por eso es que nuestro pedido queremos hacerlo conocer, porque el trabajador en carne hoy en el día, muchas de las personas tal vez ven que nosotros nosotros somos el que elevamos el precio, más a lo contrario, desde que del productor de ahí adelante es donde que lo especulan, lo elevan el precio. Y de allá tenemos que venir con los gastos, con los pasajes, con todo eso. La coyuntura actual de los trabajadores en carne. Hasta el momento estamos sufriendo. Bien, cambiamos el rumbo de las noticias y hablamos del exministro Edgar Montaño. La justicia le dio 4 meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Ayer fue trasladado y hoy la fiscalía dio a conocer que apeló la determinación del juez porque se pide 6 meses de detención preventiva. Al respecto, se lo investiga por el desvío de fondos de $300 millones, así se ha dado a conocer. Esto por el tipo de cambio del dólar, ha afirmado la Fiscalía. Escuchamos al fiscal en materia y observamos las imágenes de cómo era el traslado de Edgar Montaño. Ministro, ¿cómo tomas? El día de ayer se ha llevado la audiencia de medidas cautelares, en el cual la autoridad jurisdiccional ha determinado la detención preventiva en el recinto penitenciario de San Pedro contra el exministro de Obras Públicas, en el cual ha otorgado el plazo de detención preventiva por el lapso de 4 meses. Determinación que ha sido apelada por el Ministerio Público, toda vez de que en la resolución de imputación formal se ha solicitado un plazo de 6 meses de detención preventiva. En primera instancia debemos establecer que el Ministerio Público ha corroborado la probabilidad de autoría, toda vez de que se ha establecido de que el dicho ciudadano, al tener la calidad de exministro de Obras Públicas en la gestión 2020 hasta la gestión 2025, se han elaborado por parte de la ABC y la empresa china distintos contratos modificatorios, siendo estos unos 6 contratos modificatorios que han homologado, que han autorizado el contrato principal elaborado en la gestión 2015, la cual tendría irregularidades respecto al tipo de cambio. En ese entonces se tendría el tipo de cambio oficial de 6.96, sin embargo, el plasmado en las boletas o en los pagos han sido de 6.98. Estamos hablando de un contrato del tramo El Sillar que supera más de $400 millones americanos, y en virtud de esta irregularidad se ha detectado un daño económico de más de $1 millón americanos. Asimismo, al establecerse contratos complementarios y modificatorios, se han rebajado las penalidades. Esto ha hecho de que el plazo de ejecución se amplíe, y asimismo la penalidad que tendría esta empresa china era por días, las cuales también se ha establecido un daño económico de más de $1 millón americanos, estableciéndose presuntamente un daño económico total al Estado de más de aproximadamente $300 millones americanos. Evidentemente estamos analizando la Comisión de Fiscales. Esta denuncia ha sido presentada hace un par de días, se está iniciando esta investigación y no descartamos ninguna posibilidad de cualquier aspecto, ya sea de citación o algún otro aspecto en cuanto a todos los sindicatos. ¿Cuántos serían?
Son más de 8 personas sindicales en las que se encuentran ex autoridades del Ministerio de Obras Públicas y ex autoridades máximas de la Administradora Boliviana de Carreteras. Se ha solicitado bajo procedimiento a la autoridad jurisdiccional el congelamiento de cuentas bancarias, las cuales vamos a tener algunas respuestas durante estos días. ¿Es la única denuncia en contra del exministro, doctor? No le puedo señalar ese aspecto, el suscrito ha conocido de este hecho y se está investigando. Ministro, un poco más. Es político, le están echando la culpa del 2015-2017. ¿Y esas eran las declaraciones del exministro? Bien, es lo que acontece en torno a este traslado del exministro de Obras Públicas a la cárcel de San Pedro. Cárcel donde también se encuentra el expresidente Luis Arce Catacora y el exgerente de IMAPA, Franklin Flores. Montaño afirmaba que es político el proceso que se le sigue y que se le investiga por hechos que han acontecido el 2015 y 2017. Eso es lo que decía a su salida. Esta detención es política, decía, lo repetía una y otra vez. Bien, continuamos hablando de la Central Obrera Boliviana. Mario Argollo habló al respecto de este acuerdo y habló sobre las declaraciones de algunos dirigentes que aseguraban que la Central Obrera Boliviana se ha vendido. Él dice, no nos hemos vendido, la lucha es del pueblo. Y bien, usted va a escuchar lo que ayer decía en torno a el acuerdo firmado entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana. Del pueblo boliviano, con todos los actores que han sido partícipes en esta fecha histórica. Hemos empezado de abajo haciéndolos insultar, criticar, pero en el tiempo hemos concientizado a la gente de que este decreto tal como está no servía. En ese sentido, las autoridades de gobierno han reflexionado y cuando las autoridades trabajan con su pueblo, también hay que aplaudir, sus compañeros. Agradecer la sede de aquí de mi compañero Vicente, va a pasar a la historia de la Confederación Tupac Katari, porque aquí ha sido el inicio de un nuevo ciclo del pueblo obrero, campesino y trabajador. Sí, compañeros, el pueblo salva al pueblo, el pueblo no castiga al pueblo, compañeros. Esta camada de dirigentes, misión cumplida, compañeros. ¡Que viva Bolivia! Siempre por nuestro país. Ahora, la Central Obrera Boliviana, Gustavo. Hemos cumplido, decía, el pueblo salva al pueblo, decía también Andrés Valle, principal dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Dos dirigentes que han encabezado las movilizaciones a la cual se han sumado distintos sectores y son parte de la Central Obrera Boliviana. Hemos visto la participación de distintas centrales obreras regionales y departamentales en esta movilización. Nos ha llamado también la atención a la ausencia en la movilización de algunas regionales, pero bueno, ayer tenían un ampliado, afirmaban que se iban a sumar 3 semanas de movilizaciones, se tenía en torno a este pedido de la Central Obrera Boliviana. Bien, es tiempo de revisar cómo está el clima a lo largo de esta semana, pues el CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, ha anunciado descenso de temperaturas.
del departamento de Potosí. Esta semana se van a registrar las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en todo lo que sería el departamento de La Paz. Es por esto que las temperaturas van a descender levemente. Así es, al momento tenemos un aviso hidrológico para alerta. Este es por ascensos repentinos y en algunos sectores ascensos progresivos del nivel de los ríos, con la posibilidad de registrar desbordes en las cuencas de los ríos Piraí, Chilo, Chapare, Caine, Misque, Rocha, Chayanta y Beni. Bueno, se van a tener las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en todo lo que sería el norte de la Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz, como también llanuras, Piedemonte y lo que sería Amazonía, esto en los departamentos de Beni, Pando, como también norte del departamento de La Paz. Sí, estamos en plena época de lluvias, entonces esto está haciendo que tengamos mayor contenido de humedad y estas lluvias también van a estar acompañadas de tormentas eléctricas. Bueno, más que todo salir con el paraguas en mano, ya que las precipitaciones nos van a estar acompañando, más que todo en el horario de la tarde y noche. Gracias por habernos acompañado en esta entrega informativa. No se olvide el reencuentro mañana a las 13 horas. Información. Espectáculo. Invitados especiales. Y mucho más. La voz del pueblo.